Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este video está basado en el artículo escrito por el Dr. Thiel titulado Fe para aquellos que Dios ha llamado y escogido. Y busca responder preguntas como ¿qué es la fe? Y si se puede aumentar. Y algunos creen que es un sentimiento, entonces habla de eso y también del tema concerniente si la fe invalida la ley de Dios. En Mateo 23:23, él estaba hablando con un grupo y les dijo a ellos que lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y, ahí está, la fe. Y concerniente de fe, en Lucas 17, versos 5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y en vez de aumentarles la fe, Jesucristo sugirió que ellos tenían poca fe. Pero, ¿qué es la fe? Si vamos a Hebreos capítulo 11, versos 1 y 3, dice esto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y eso es consistente con los modelos cosmológicos actuales que sugieren que el universo se originó de la nada. Ahora, esa respuesta no les gusta mucho a la gente de ciencia. Y definen a ese nada como algo muy complejo que la física actual que tenemos es incapaz de determinar qué es lo que sucedió antes de que el universo se originó. Y aunque los modelos cósmicos actuales sugieren que el universo salió de la nada, ellos se conforman diciendo esto, que no hay pruebas definitivas de que el universo surgió de la nada. Y más bien les gusta decir que el punto de origen, o sea, cuando comenzó el universo, es una frontera que la ciencia carece de datos concretos para poder formular una teoría más correcta. Porque eso de que todo fue creado de la nada, eso es de locos. Pero regresando a Hebreos 11, a eso tengo que adicionar a Judas capítulo 1, verso 3, que dice que la fe ha sido una vez dada a los santos. Y los santos son aquellos que han sido llamados. Un ejemplo sería 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 28. Y leo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y si analizamos esta escritura, bueno, no es un halago, no está diciendo que nosotros somos lo mejor que el mundo tiene que ofrecer. Es más, muchos de nosotros somos escogidos no porque somos fuertes ni porque somos de la nobleza o que seamos reconocidos o seamos muy estudiados, pero no importa, hemos sido privilegiados y escogidos, y no solo para tener fe, sino también para promoverla. Y cito Mateo 24:14, que debe ser nuestra misión. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Mateo 28, versos 19 y 20, antes de que Jesucristo ascendiera, Él nos ordenó de ir por todas las naciones haciendo discípulos y bautizándolos. Y nos enseñó que a todas las personas se les debe enseñar a guardar todas las cosas que Él nos ha instruido. Y aquí el círculo se completa porque esa fe que se le entregó a los santos, que ha pasado de generación en generación y hoy en día tenemos el manto, sin modificarla, debemos transmitir la fe de la misma manera. Y de acuerdo a Santiago capítulo 2, verso 5, los cristianos son elegidos para enriquecerse en la fe. Y leo, hermanos míos, amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y con eso en mente, ahora paso a leer Romanos 1, versos 17 al 19. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. O sea que la fe y las creencias que tenemos no es un invento que nosotros o que alguien creó. Dios nos reveló estas cosas. Y así se nos pasó y así le pasamos a la siguiente generación. Concerniente a las generaciones, Hebreos 11, versos 13 al 16 afirma que, y hablando de las generaciones pasadas en ese entonces, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, personas ven esa partecita sobre la tierra y asumen que es que ellos se van para el cielo, porque dice que ellos son solo peregrinos de la tierra. O sea que no pertenecen aquí, pero eso no es lo que dice. Leamos el verso 14. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria. Y esa patria no es una nación en el cielo. Dios viene a establecer su reino aquí en la tierra. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino, bueno, eso es traerlo aquí, y continúa, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no voy allá, pero también en Revelación, el libro concluye cuando la Jerusalén del cielo descende, y es lo que este verso 16 dice. Pero anhelan un mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Él les ha preparado una ciudad. Y debido a falsas enseñanzas, muchas personas ilusamente piensan que uno muere y que se va para el cielo. O bueno, el infierno para la gran mayoría, de acuerdo a ellos. Pero Mateos 6, verso 33 nos dice que primero hay que buscar el reino de Dios. Y claro, para poder calificar, para entrar dentro del reino de Dios, se necesita ser una persona justa. Y cuando uno hace eso, pues entonces Dios le añade esas cosas a uno. Pero el reino de Dios aún no ha llegado y tenemos que ser pacientes y esperar por él. Y con eso en mente leo Apocalipsis 14, verso 12. He aquí está la paciencia de los santos. Y así como nosotros esperamos, igual ellos esperarán. Continúo. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¿Y qué fe, qué esperanza hay o cuál es el final? Bueno, de acuerdo a Hechos 24, versos 15 al 16, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dios a través de su escritura nos da advertencias, como 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versos 21 y 22, de examinar todas las cosas y solo retener aquello que es bueno. Tú tienes autoridad de cuestionar las cosas que estoy diciendo en este video. Y es que varias afirmaciones que he hecho no alinean con las creencias que la gran mayoría de las personas que dicen ser cristianos retienen. Sea ellos están correctos y nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estamos incorrectos, o lo opuesto es verdad. Y es que dos cosas opuestas no pueden ser verdad a la vez. Así que no les creas a ellos y no nos crea a nosotros. Escucha nuestros argumentos, sus argumentos,
y compáralo con las cosas que están escritas en nuestras Biblias. Y concerniente a la Biblia, debemos tener en cuenta que el creador del universo y de todos los seres vivos fue capaz y tuvo la inteligencia de colectar y poner los diferentes manuscritos que nosotros necesitamos para poder conocer lo que Él quiere comunicarnos. Y todos esos manuscritos, bueno, se encuentran en la Biblia. Ahora, hay personas que argumentan que los libros de la Biblia son incoherentes y que se contradicen. Y personas que están a favor o en contra de las escrituras, ellos forman argumentos coherentes y nosotros podemos escuchar a los dos bandos. Y después de escuchar las diferentes evidencias, entonces formar nuestras propias decisiones. Eso sí, es importante formar una lista de criterios para, de una manera coherente, poder evaluar los diferentes argumentos. En este momento yo, el traductor, quiero hablar de mi experiencia. En un punto en mi vida, yo no sabía si creer las historias bíblicas de un punto de vista histórico. E inclusive pensaba que la evolución era una explicación sensata de cómo los seres que conocemos hoy en día se desarrollaron. Y no sabía qué hacer con la historia del Génesis. Y aunque continuaba respetando la Biblia como un documento inspirado, había mucha duda en mi corazón concerniente a ciertas historias bíblicas. Y bueno, obviamente no puedo viajar en el tiempo, pero realicé que en el presente existe la noción que estamos en el final de la era. Y como la Biblia está llena de profecías, que son historia escrita antes de que suceda, entonces concluí que las escrituras deberían en cierta manera describir la geopolítica actual. Me imaginaba que no iba a encontrar profecías concernientes naciones específicas, pero me imaginé que al menos en poblaciones y bloques de poderes que jugarían papeles importantes al tiempo del fin, todos esos poderes deberían alinearse o organizarse de alguna manera antes de que comenzaran a cumplirse en las profecías mayores. Entonces, el criterio que formé para evaluar la escritura fue: ¿puede la Biblia describir algunas condiciones actuales, ya que tengo entendido que pronto vamos a entrar en el tiempo del fin? Y comencé a buscar por ese tipo de preguntas y de pregunta en pregunta, así fue como terminé descubriendo las iglesias de Dios. Y cuando leí Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, me parecía increíble que promesas hechas hace más de 3000 años tuvieran tanta relevancia en la geopolítica actual. Y cuando comparo diferentes artículos y las escrituras, me doy de cuenta de que nadie en la historia de la humanidad ha escrito un libro tan complejo, el cual contiene escritos de diferentes autores de diferentes épocas. Y cada uno estaba en lo suyo, escribiendo la historia o lo que le estaban inspirando basado en la situación que ellos estaban. No realizando que estaban escribiendo fragmentos de diferentes historias y que en sí todas forman parte de una historia general que cubre toda la historia de la raza humana. Esperamos de Hollywood y Netflix historias que tengan complicaciones, enredos, desviaciones y diferentes niveles de profundidad. Pero nada de eso se compara con las escrituras, y es que la ingeniería que descubrí en las escrituras una vez que las comencé a entender, para mí eso fue prueba y criterio suficiente para realizar que un libro tan complejo haya sido escrito a través de más de 1000 años por diferentes autores, es que ellos hayan sido guiados por algún tipo de inspiración. El hecho es que yo tuve mis dudas, indagué y Dios me dio el privilegio de conocer la respuesta a esas preguntas que hacía. Regresando al artículo del Dr. Thiel, él también dice que podemos cuestionar si la existencia de Dios es lógica o no. Hay personas que dedican su vida y sus carreras para tratar de probar que la idea de la creencia en Dios es solamente una creencia y que eso es basado en una fe ciega, que es ilógica o que es una fe emocional.
y que no es basada en ningún tipo de evidencia física o racional. El punto es que la escritura nos da la libertad de examinar todo tipo de ideas. La Biblia enseña en Romanos capítulo 1, verso 20, que el mundo fue creado por las cosas que no se ven. Y ese verso afirma que el mundo que vemos es prueba de que Dios existe. Bueno, ¿es eso verdad? Podemos mirar a la ciencia y preguntar a la ciencia si este argumento es verdadero. Y claro, a primera vista parece que la ciencia tiene la respuesta para todo, pero cuando uno comienza a profundizarse en sus argumentos y entender sus descubrimientos, al menos en mi experiencia descubrí que la realidad que vivimos no debería existir. Pero no voy en detalles y continúo el artículo. Ahora presento 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Y leo el verso 18 que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y bueno, para hacer esas cosas debemos tener fe. Y para poder tener esa fe, la cual agrada a Dios, es importante que guardemos sus mandamientos y sus instrucciones. Y cuando obedecemos lo que Dios quiere que sigamos, entonces empezamos a vivir una vida de santidad. Y eso es lo más difícil que una persona puede llegar a hacer. Por tanto, es importante que un cristiano no tenga una fe ciegas o una fe ilógica o solamente basada en emociones, ya que la fe es algo real y, como dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera. Concerniente a las Escrituras del Antiguo Testamento, 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 12, nos informa que gran parte de esas historias del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestro ejemplo. Ahora, en el Antiguo Testamento algunos andaban basados en lo que ellos vieron, pero de acuerdo a 2 Corintios capítulo 5, verso 7, los cristianos debemos andar por fe. Y es que, bueno, nosotros no podemos decir que estamos viendo la nube que está mencionada en el verso 1 o que pasaron por el agua, o sea, que el agua se dividió. No vemos eso. Sabemos por fe que eso sucedió, porque desde el punto de vista natural esas cosas son imposibles. En Hebreos capítulo 11, bueno, se conoce como el capítulo de la fe. Y eso no son solo historias, son ejemplos para nosotros. Y concerniente a la fe, bueno, es que la necesitamos para poder obedecer a Dios. Y debemos obedecer a Dios en todo momento, así cuando estamos alegres, al igual que cuando estamos abrumados o desanimados. Leo 1 Timoteo capítulo 6, versos 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual mismo fuisteis llamado. Y nosotros llamados debemos tener fe. Y el ejemplo de esas personas que nos precedieron, esos ejemplos nos deben ayudar. Y la escritura es clara que también vamos a tener dificultades. Y cito Mateo 5, versos 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Y lo que Dios pide de nosotros desde el punto de vista natural es ilógico. Y algunos se tambalean cuando vienen dificultades o tentación. Y concerniente a esas personas, Hechos 7, versos 51-52 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Y las escrituras nos enseñan que esos ejemplos es para ayudarnos a comprender lo que nos sucede hoy. Y
Concerniente lo que necesitamos, Dios proveerá aquellas cosas si primero ponemos a Él y tenemos fe. Mateo 6, 24 al 34 habla de eso. El verso 24 nos recuerda que no podemos seguir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que vestido? Hay que tener en cuenta que este verso no nos está diciendo que no debemos trabajar. En otra parte de la escritura dice, el que no trabaja, pues que no coma. La electricidad, la renta, el gas, la comida, todas esas cosas son necesarias. Y debemos ser sabios cuando escogemos nuestras profesiones. Y no lo presento, pero el libro de Eclesiastés habla del concepto de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para tomar y estudiar las escrituras, para orar y hacer la labor de Dios. En otras palabras, no podemos ser perezosos y debemos ser muy cuidadosos con nuestro tiempo. Y es importante que planeemos de acuerdo, ya que siempre tendremos obligaciones laborales e inclusive obligaciones con la familia. Y dentro de eso debemos ser cuidadosos de tomar y apartar tiempo para Dios. Pero si nos preocupamos, la prioridad número uno se vuelve nuestras familias o se vuelve nuestro trabajo, entonces fallamos estos versos. El difunto Herbert W. Armstrong escribió esto sobre la fe, la importancia de reclamar una promesa. Recuerdo una vez, hace varios años, cuando mis dos hijos vinieron a pedirme que hiciera algo por ellos. No recuerdo qué, tenía entonces uno 7 y el otro 9 años. Lo que sí recuerdo es que no quería hacerlo. Pero papá, lo prometiste, dijeron, y tienes que cumplir tu promesa. Y entonces recordé lo que había prometido. ¿Qué te parece? ¿Crees que podría romper una promesa cuando mis dos hijos vinieron a mí y me lo plantearon así? No. Y si con la misma valentía le dices a Dios que Él ha prometido y luego afirmas que esa promesa se aplica a tu caso y confías en que Dios la cumplirá y dejas de preocuparte por ello, de intentar cultivar la fe, simplemente relájate y deja que Dios se encargue de ahí en adelante. Déjalo en sus manos, deja que Él lo haga, lo hará siempre. Sé de lo que hablo, porque he puesto a prueba lo que les digo, no una, sino literalmente cientos y miles de veces. Y Dios nunca falla en cumplir su promesa. He visto las respuestas llegar con tanta frecuencia que espero la respuesta cuando la pido. Dios promete suplir la promesa si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, de acuerdo a Hebreos 6, verso 1, la fe es una doctrina fundamental. Y de acuerdo a Gálatas 3, verso 2, bueno, la fe viene por el oído. Ahora, en Romanos capítulo 10 escribió el apóstol esto. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Mas dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien,
Por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y bueno, después dijo que el problema de Israel era desobediencia en el verso 21. Pablo dejó claro que para que las personas tengan fe, ellos necesitan escuchar a alguien que les predique, y esa persona tiene que ser enviada por Dios. Es importante que el mensaje sea fiel a la palabra de Dios. De eso es que hace referencia el verso 17. Sabemos que hay muchas personas que hablan del personaje de Cristo, pero no hablan de los mandamientos de la ley de Dios. Ese mensaje es un mensaje incompleto. Y eso indica que es importante que la persona no acepte ciegamente el mensaje que se les entrega. Es responsabilidad de la persona que recibe el mensaje de confirmar si lo que se le está diciendo está en línea con las escrituras. Con eso en mente, leo Hechos capítulo 17 versos 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron las palabras con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Escudriñar las escrituras, por un lado, clarifica el mensaje, lo valida, pero también aumenta la fe. Hasta este momento en el video, la fe, bueno, es la evidencia de aquellas cosas que esperamos, pero también por fe creemos aquellas historias que la Biblia nos enseña. Y también hemos visto que tenemos la habilidad y el deber de cuestionar para asegurar la validez del mensaje que se nos entrega. Además, la fe es algo que debemos cultivar y sabemos que estudiando las escrituras aumenta nuestra fe. Pero eso no es todo. Los cristianos deben buscar reunirse con otros cristianos. Y cito Filemón 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino aún mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y algunas personas leen esto y concluyen, lo que necesito hacer es leer la Biblia, y no creen que tienen necesidad de reunirse con un grupo o de apoyar alguna iglesia. Pero ese mismo Pablo que escribió eso, también escribió Hebreos 10, versos 24 y 25. Considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. De acuerdo a Apocalipsis 3, versos 14 y 15, la última era de la iglesia, pues, es la era de la Odisea, y es la era en la que nos encontramos. Así que muchos cristianos no creen que necesitan la exhortación de otros, y se les olvida que ellos tienen la obligación de exhortar a otros cristianos. Y en muchas ocasiones eso significa sacrificio de tiempo e inclusive de recursos. Pero el que ama se esfuerza por los demás. Y si nos importan nuestros hermanos, es importante que nos reunamos con ellos. Leo Lucas 18, versos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que hizo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no
hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Y os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y debemos entender que es importante tener oración para que no nos desviemos. El texto parece indicar que Jesús indica que quizás hayan pocos con fe cuando Él regrese. Ahora, la fe parece estar vinculada con aquellos que invocan a Dios con un corazón puro. Y leo 2 Timoteo capítulo 2, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, y los que de corazón limpio invocan al Señor. Y la oración y el ayuno son herramientas para fortalecer la fe. Y cito Marcos 9, versos 28 al 29, cuando leo. Cuando él entró en la casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En contraste puse el verso 23 que dice, y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero como ellos no pudieron, significa que les faltaba fe. Pero Jesucristo les da la solución, que es con oración y ayuno. En Lucas 17, versos 5 al 10, es una historia donde Jesucristo nos enseña que si solamente hacemos aquello que se nos exige, nuestra fe no aumentará lo suficiente como para hacer o convertirnos en esa persona útil que Dios necesita. Y es que Dios espera que aquellos que han sido llamados y elegidos hagan mucho más de lo que se debe. En la práctica esto va mucho más allá de no hacer el mal, sino también hacer buenas obras. Y presento estos dos salmos, verso 34, verso 14 y 37, verso 22. Una cosa es no hacer el mal, o sea, aguantarse la tentación. Pero otra cosa es hacer el bien. Un ejemplo físico es, no es suficiente evitar comer animales inmundos, pero también es importante activamente practicar una alimentación saludable. En nuestras vidas es lógico que debemos evitar el pecado, pero también debemos hacer el bien. Y leo 1 de Pedro capítulo 3 versos 8 al 11. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar a la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y bueno, los llamados están a hacer el bien y a amar. Y el difunto Herbert W. Armstrong, él enseñaba que la iglesia de Dios avanzaba de rodillas. Y básicamente lo que significaba es que la bendición de Dios y las puertas que nos abrían dependían de la oración y si nos acercábamos a Él. Ahora, hay que entender que los paganos también oran, pero la oración de los cristianos debe ayudarnos a demostrar nuestra fe. Y otro aspecto de la fe cristiana es que debemos tener fe suficiente para perdonar. Y hago referencia a Marcos capítulo 11 de los versos 20 al 26. Y hago hincapié en los versos 25 y 26 que dicen, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto indica que perdonar es importante para la fe.
Y otro aspecto de la fe es que debemos confiar en Dios y aceptar su corrección. Y cito Proverbios capítulo 3, versos 5 al 12. Fíjate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares resobrarán de mosto. No menosprecies, mi hijo, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección, porque el Eterno al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Dios es el Padre de los cristianos, y por eso Jesucristo, en Mateo 6, versos 9 al 15, donde se encuentra la oración del Padre Nuestro, Él nos enseña a llamarlo Padre. Y los cristianos debemos perdonar y desear que se haga la voluntad de Dios. Y es cierto que no siempre vivimos así. Así que debemos observar lo que el libro de Hebreos nos enseña después del capítulo de la fe. Y leo de Hebreos 12, versos 7 al 13. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por unos pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este es para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. También les recuerdo que Dios utiliza la tribulación como una herramienta para perfeccionar la fe del cristiano. Y concerniente de la fe, una vez más, es importante tener obras, porque hay que demostrarla haciendo y no solamente afirmando una creencia. Y concerniente a eso, la palabra de Dios a través de Santiago capítulo 2, versos 17 al 22 nos enseña esto. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y es que vivir la fe implica hacer acciones que Dios aprueba. No es solo guardar las fiestas del Señor o el día de descanso, e inclusive cuando parezca difícil, sino también diezmar, evitar festividades paganas como la Navidad y ser honestos dentro de la sociedad deshonesta. Y también incluye amar a aquellos a los cuales no nos aman, de acuerdo como la Escritura nos enseña en Mateo 5, versos 44 al 48. Ahora, regresando de nuevo a las buenas obras, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, con énfasis en el verso 8, la Escritura es bien clara que, aunque somos salvos por la fe, somos hechos nuevas criaturas con un propósito. Y ese es que hagamos las buenas obras. Y Dios está contando con nosotros porque Él preparó todas esas obras de antemano. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades y el deber de cumplir las obras que Dios ha ordenado para que cada uno de nosotros cumplamos. Y eso no es nada raro, ya que al fin y al cabo, hemos sido escogidos, hemos sido llamados,
O sea, hemos sido elegidos con un propósito y ese propósito es que vamos a ser reyes. Y cito Apocalipsis 17, verso 14. Y esa es una posición de alto rango y una posición donde se requiere permanecer fiel. No solamente debemos obedecer a Dios, pero debemos tener la fe suficiente para siempre andar en sus caminos. Y si así hacemos, bueno, va a ser mejor para nosotros y para todos los demás. Y en esa posición de grande responsabilidad que nos va a dar, no se le puede dar a cualquiera que está indeciso o que es inconsistente o inconstante. Ahora cito Romanos 8, versos 18 al 19. Y leo, pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y brinco al verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es importante tener bien claro ese propósito que Dios tiene con nosotros. Y no importa si las cosas van bien o van mal, necesitamos tener fe para lograr coronar hasta el fin. Y con eso dicho, hay que tener cuidado de no anclar nuestra fe y basarla en sentimientos. Y es que hay personas que se confunden los sentimientos con la fe, ya que los fieles deben tener una confianza piadosa. Y la fe no es realmente una emoción que se puede despertar temporalmente. Hay personas que argumentan que tienen fe porque sienten algo en su corazón. Hablemos por un momento de la depresión, que eso pues en cualquier momento le puede suceder a alguien, y la depresión es muchas veces la ausencia de sentimientos. Y mientras uno atraviesa de esas semanas o meses, digamos, que sea así de largo ese ataque, ¿qué? ¿Porque no sentimos, entonces vamos a detener nuestra fe? Y hablo de la depresión porque es algo real que existe, y lo mismo así como una gripa afecta a alguien. Bueno, no todas las personas sufren de depresión, pero las personas que sufren de depresión pueden entrar en esas etapas donde no se siente nada e inclusive nada parece importar. Y esos son episodios muy difíciles que solamente las personas que experimentan ese tipo de experiencias pueden entender. Ahora, concerniente a los ataques del demonio, Santiago capítulo 4 versos 7 y 8 afirman esto. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en cuestiones de acercarnos a Dios, la escritura en 1 de Pedro capítulo 5 versos 5 al 10 nos enseña que debemos practicar humildad. Y leo, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y concerniente de nuestras dificultades, en el verso 7, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y también debemos ser cuidadosos, ya que el verso 8 nos da esta advertencia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora cambio de enfoque y presento en pantalla Romanos 3, versos 27 al 31. No leo el verso, pero es que la escritura está enseñándonos que los cristianos son justificados por fe después de arrepentirse. Eso no quiere decir que ellos pueden continuar en pecado. Y es que esta es una cuestión donde hay muchas personas en la cristiandad tradicional que enseñan que la fe invalida la ley de Dios o que la fe anula la ley de Dios. Y eso es falso, porque un cristiano es llamado a vivir en santidad, y eso significa vivir en obediencia a la ley de Dios. Por eso en Romanos 6, versos 1 al 4, que tampoco voy a leer, estos versos nos enseñan que los cristianos establecen la ley de Dios porque ellos comienzan a vivir una nueva vida de obediencia hacia Dios, y eso solamente se cumple
es en aquellas personas que están dispuestos a alejarse del pecado. Y como el pecado es la práctica de quebrantar la ley de Dios, por lo tanto el cristiano debe conocer la ley de Dios y ponerla en práctica y someterse a ser obediente a esa ley que le da libertad de la muerte. ¿Y qué es la ley espiritual? Y sabemos que la ley espiritual está por encima de la ley escrita. No quiere decir que la elimina. Al contrario, Jesucristo nos enseñó que la ley espiritual es la misma ley escrita, pero cumplida al nivel espiritual, que es en el que opera Dios Padre Santo, y todos los cristianos son llamados a ser perfectos como el Padre es perfecto. Y bueno, en el mundo de la cristianidad tradicional, hay muchas personas que citan Efesios capítulo 2, versos 8 al 9 y tratan de utilizar ese texto para tratar de acuerdo a ellos, justificar la doctrina de que no hay necesidad de obras. Pero a ellos se les olvida que parte de esa ingeniería de cómo está escrita la Biblia es que todo no está en un solo lugar, todo está esparcido a través de diferentes escrituras. Entonces, para tener una imagen completa, es importante tomar todas las escrituras y ponerlas unas al lado del otro concerniente al mismo tema. Y las escrituras nunca se van a contradecir, ellas solamente se complementan. Y Santiago 2, versos 14 al 20, complementan Efesios 2, versos 8 al 9, porque aunque es claro que la salvación no es debido a las obras que nosotros hacemos, es importante, tal como Santiago nos enseña, que las obras justifican nuestra fe, y esa fe es la que necesitamos para obtener salvación. Entonces no podemos tener la una sin la otra. Y cuando escudriñamos las escrituras, entonces nos damos de cuenta de que hay diferentes tipos de fe. Una que es la gran mayoría de las personas le gusta practicar, que es esa fe de confianza ciega sin obras, y que es la fe muerta, que es la que Santiago está mencionando en el verso 20 del capítulo 2. Ahora, en los versos 21 al 24, Santiago habla de esa fe que da salvación. Y es aquella fe que es justificada por obras. Es una fe que se perfecciona, es una fe viva. Y obviamente parte de tener esa fe viva, pues es guardar la ley de Dios. Y ahora hay una falsa narrativa que dice que las personas no podemos guardar la ley de Dios, que Dios la guarda por nosotros. Y esa misma parte de esa narrativa que dice que Jesús no era un humano, que tenía un cuerpo humano, pero que en sí era la esencia o el poder de Dios que estaba dentro de él y que caminaba, y que en sí era parte hombre, parte Dios. Pero la Escritura nos enseña que él se despojó de toda su divinidad y se volvió humano como nosotros somos. Y eso es muy importante notar, porque lo que está diciendo la Escritura es que un humano pudo vivir toda su vida sin quebrantar la ley de Dios. Entonces, como un humano ya lo hizo, significa que otros humanos pueden hacer exactamente lo mismo. Ahora, sabemos que Jesucristo recibió el Espíritu Santo. Bueno, ese mismo poder nos lo da a nosotros, o tenemos la capacidad de recibirlo con tal nos arrepintamos y estemos dispuestos a obedecer a Dios. Y si hacemos eso, entonces tenemos la misma capacidad que Jesucristo tuvo para poder vencer el pecado. Pero el que no enseña que Jesucristo vino en la carne, o sea, que Jesucristo fue un humano tal como tú y yo somos, entonces esa persona está enseñando un Jesucristo falso. Ya que ese humano, ese primer Adán lo hizo, ese Adán espiritual, entonces ahora nosotros podemos de la misma manera confirmar la ley de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Guardando la ley de Dios. Y por eso tiene sentido en Mateo 19, verso 17, cuando alguien le pregunta a Jesucristo, bueno, ¿y qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesucristo le dice, pues guarda los mandamientos. Y bueno, en sumadas cuentas, no somos justificados por guardar la ley de Dios, sino por la sangre de Cristo. Pero la justificación solo se da con esa condición de que nos arrepintamos de nuestras transgresiones en contra de la ley de Dios. Y la Escritura es bien clara en Romanos 2, verso 13, que solo los que ejecutan o hacen la ley serán justificados. Y aquí
hago otra desviación y quiero citar Malaquías 3, versos 8 al verso 10. Y es la escritura donde Dios está reclamando, está diciendo, bueno, pero no me han dado mi diezmo, mi parte. Entonces, por lo tanto, ustedes me han robado. Así que, en adición a las cosas que he hablado, Dios espera su ofrenda. Y es que se requiere fe para diezmar. Y desafortunadamente muchas de las cosas que he hablado, muchas personas no tienen la fe para cumplir todas las cosas que Dios requiere de nosotros. Se necesita fe para guardar el día de descanso y a veces afrontar la pérdida de trabajo. Se necesita fe para evitar ser atrapado en este mundo. Se necesita fe para sacar tiempo para compartir con los hermanos. Al igual que, bueno, en sí, para vivir una vida de verdadero cristiano se requiere mucha fe. Y el aumentar la fe es un proceso que lleva toda la vida. Y en momentos, bueno, las cosas parecen ser difíciles. Y la escritura nos recuerda que todas las personas a través de la historia que han sido llamados por Dios, ellos tuvieron fe y vivieron por fe. Y la fe, de acuerdo a Efesios 2:8, es el don de Dios y es un aspecto muy importante de la ley, de acuerdo a Mateo 23:23. Y de acuerdo a Habacuc 2:4, bueno, los justos deben vivir por fe. Y hasta aquí este video. Gracias por su tiempo.